Buenas tardes, señoras y señores. Pues resulta que tres de los sectores de actividad que sustentan la economía de la región de Murcia están atravesando en este momento problemas, yo diría que importantes. Por ejemplo, la agricultura está ahora mismo sometida a observación por el impacto que pueda generar en el Mar Menor su actividad, en el Mar Menor, e incluso hay quien dice que ya también en el Mediterráneo. El turismo de sol y playa, como consecuencia de lo anterior y por otros factores también, los precios, la inflación, se prepara para una temporada que parece que va a ser poco halagüeña. Y el transporte, el sector del transporte por carretera, del que la región de Murcia es la cabeza tractora, nunca mejor dicho en este caso lo de cabeza tractora, encadena desde hace un tiempo a esta parte un problema con otro, si acaso el mayor o el más preocupante de ellos, el precio de los combustibles. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando? Hombre, pues es obvio que gobernar sin atender los intereses generales y no solamente los particulares es algo seguro que estamos haciendo mal. Y a partir de ahí, otras muchas cosas. Hoy vamos a hablar del transporte, aprovechando que esta semana, el jueves de esta semana, el día 26, la revista Élite Murcia organiza un año más su foro sobre transporte y logística. Por eso hemos invitado a alguien que conoce muy de cerca la realidad del transporte por carretera. Manuel Pérez Carro es el secretario general de la Federación Regional de Organizaciones del Transporte, la FROET, como la conocemos aquí en la región de Murcia. Señor Pérez Carro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La andadura de la FROET y de la región de Murcia es muy paralela porque cumplen ustedes años. Digamos, la FROET se creó el 8 de junio de 1982. Sí. Y un día después, justo el 9 de junio, se firmó el Estatuto de Autonomía de la región de Murcia. Así que ustedes también cumplen 40 años de actividad y además con medalla de oro de la región. Da gusto, ¿no? Da gusto, claro, ¿cómo vamos a decir que no? Sorprendidos también porque es un galardón que pues, jamás pensamos nosotros en que nos iban a otorgar la medalla de oro. Ha sido una sorpresa, la verdad es que es una sorpresa agradable, muy agradable, ¿no? Y estamos muy contentos con esto, ¿no? La verdad es que son 40 años trabajando por el sector y 40 años también que de manera indirecta hemos estado trabajando por los intereses de la región, porque este sector para la región es un sector vital, ¿no? Si no hubiera transporte, pues quizás nuestras empresas no se hubieran desarrollado de la misma manera. Si no hubiera el transporte de calidad que nosotros tenemos en la región de Murcia, quizás nuestros productos no hubieran sido difundidos también, ¿no? por toda la geografía europea. Y creo que el motor de la región es indudablemente la agricultura y la comercialización de la agricultura, pero luego estamos nosotros como esencial. Es que sin el sector del transporte no es viable la economía. Nosotros en nuestro eslogan, nuestro escudo, aparece una frase como dice que el transporte es factor de progreso y comunicación entre los pueblos, ¿no? Y es verdad, es que si no hubiera habido transporte, empezando con los de tracción animal, no hubiera habido comercio tampoco. Entonces, hemos sido esenciales siempre para el comercio. Y el intercambio incluso el intercambio cultural, porque estoy hablando de miles de años, ¿no? Creemos que en ese sentido el transporte ha sido siempre fundamental en el desarrollo de la cultura, en el desarrollo de la economía, y creo que lo seguimos siendo, ¿no? Es importante. Y hablando del transporte en general, ya no me refiero solo al transporte por carretera. Los viajes hechos en avión, eso da una interconexión tremenda, ¿no? Sería imposible pensar en la globalización si no hubiera un transporte por medio eficiente y rápido, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente el sector es muy importante, y que nosotros hayamos estado 40 años pues, tratando de defender sus intereses,
pues para nosotros también es importante. Y si encima nos dan la medalla de oro es porque alguien reconoce que alguna cosa hemos hecho bien. Seguramente sí. Digo, hay que decir que los 40 años de Freud en la región de Murcia son los 40 años de Manuel Pérez Carro al frente de la Secretaría General. Yo el otro día recordaba que yo llevo 34 años en la farándula esta de la radio y la televisión, empecé en el 88 y casi que me cayó una losa cuando lo pensé. 40 años, en fin, es una vida profesional, Manuel. Sí, la verdad es que yo empecé muy joven en este tema también, ¿no? Porque yo terminé de estudiar Derecho, yo empecé a ejercer la abogacía y luego esto fue una cosa inesperada que yo ni siquiera me había planteado en la vida, pues son casualidades que se presentan y bueno, y yo no pensaba en absoluto en estos temas, pensaba en ejercer mi profesión, pero bueno, al final tuve que ceder el ejercicio de la profesión poco a poco y dedicarle más tiempo a las asociaciones que veía que iban creciendo y bueno, y al final me absorbieron la totalidad de mi tiempo profesional. Y no solo, yo empecé en esto en el año 78. Bueno, de alguna forma la ejerce, porque ejerce usted la defensa de los intereses de las empresas del transporte por carretera en la región de Murcia. Señor Pérez Carro, para situarnos un poco en contexto, recuérdenos algunas de las cifras más importantes del transporte en la región de Murcia para que todos tengamos una dimensión real de lo que representa. Me refiero a número de vehículos, empresas, díganos algo. Bueno, la verdad es que somos la cuarta provincia española en parque de vehículos, de transporte de mercancías, estamos hablando. Y el primero en capacidad de carga. O sea, nuestros vehículos somos los cuartos en número, pero sin embargo en la capacidad de estos vehículos somos los primeros. Tenemos muchos vehículos pesados. Es muy importante, fundamentalmente, el transporte de mercancías. Hay muchísimas más empresas que de transporte de viajeros. Empresa de transporte de viajeros es un porcentaje muy pequeño en comparación con las de mercancías. Y las mercancías, pues como he dicho antes, se han desarrollado primero hace años pues con la industria que había en Cartagena, industria pesada de Cartagena, en Molina de Segura con la conserva. Ahí empezó el desarrollo del transporte, pero cuando cayeron estas dos actividades, entonces surgió el tema agrícola, ¿no? Con el trasvase, y aquí empezaron y las empresas. Una empresa de transporte es muy fácil de que cambie su cliente objetivo, ¿no? Porque lo único que tienes que cambiar en todo caso es el semirremolque. La cabeza tractora te sirve lo mismo para hacer transporte nacional que para hacer transporte internacional, que para transportar cereales o para transportar cualquier otro tipo de mercancía. Y el sector se adaptó al cambio, fue creciendo y desarrollándose al mismo tiempo que se desarrollaba la agricultura. Y el transporte más importante de mercancías que tenemos en Murcia es el transporte frigorífico. Ahí somos los primeros de España. En cuanto a número de unidades, en toda Murcia hay más de 10.000 semirremolques frigoríficos. Y en cuanto al resto de las empresas, pues de empresas hay aproximadamente unas 3.500 empresas de mercancías de transporte. 3.500 empresas de mercancías, con aproximadamente unos 16.000 vehículos. Entonces, estamos hablando de vehículos pesados. Aparte están las empresas de transporte de vehículos ligeros, que son más pequeñas, o ya los autobuses, que son también más pequeñas. Y dentro del transporte de mercancías, como digo, el más significativo es el transporte frigorífico, fundamentalmente el transporte frigorífico internacional, porque nosotros estamos enfocados a dar respuesta a las demandas de nuestros clientes, que fundamentalmente son exportadores. Vale, tenía yo un dato confuso, porque yo creía que éramos la primera región, la primera provincia en flota de vehículos. Somos la cuarta en flota, primera en capacidad, pero primera, ese de viene mi confusión, primera en vehículos, en frigoríficos. Sí. Vale, ahí queda claro. ¿Y cómo describiría usted, algo que nos ha dicho ya al principio, cómo describiría usted la situación actual del transporte en la región de Murcia? Hombre, la verdad es que la situación actual es bastante complicada. Ya arrastrábamos desde hace tiempo una situación complicada porque este sector es muy potente, pero tiene unos fallos estructurales importantes, ¿no? Aquí fundamentalmente el sector está muy atomizado, hay muchísimas empresas con muy poca identidad. Aquí en Murcia tenemos las empresas más grandes de transporte de mercancías, por ejemplo, de España, pero la mayoría de nuestras empresas son pequeñas empresas y autónomos. Estamos hablando de que
contando con esos grandes flotistas, la flota media del transporte de mercancías en Murcia es de algo más de 3,5 vehículos por empresa. Estamos hablando de una dimensión muy pequeñita. Entonces, pero eso se refleja también en la estructura nacional. En la estructura nacional pasa exactamente lo mismo, a lo mejor incluso un poco más que en Murcia, por eso de que nosotros aquí tenemos las empresas más grandes, ¿no? Y en la media, pues al final, hacen que la media por vehículo sea un poco más grande. Y el principal problema que tenemos se deriva de eso. Nuestras empresas tienen, a la hora de negociar con el cliente, tienen un peso específico muy bajo. Nosotros, el sector está muy diseminado, mientras que el sector comercial cada vez está más concentrado en menos manos, ¿no? Las grandes empresas de distribución, los grandes fabricantes, la gran oferta de transportes está en manos de muy pocos y muy grandes. Entonces, claro, nosotros tenemos que acudir a la llamada de esos clientes. Y la verdad es que antes pues, una empresa de 100 vehículos era considerada una empresa muy grande y ahora es una empresa normal y corriente, no tiene mucho que hacer por la dimensión. Y eso nos ha traído muchas complicaciones. La principal es que la competencia que hay es tan grande que las empresas tienen muchas dificultades en trasladar los incrementos de precio que sufre la explotación del transporte al precio del transporte en sí, ¿no? Precisamente por esa diferencia que hay de debilidad por parte del transportista frente al cliente, ¿no? Y eso ha derivado en muchísimos males, ¿no? Ya llega un momento en que las conductas de muchos clientes son abusivas, ¿no? Entre ellas, pues, el conductor... Bueno, en cuanto al precio, ya lo marca el cliente prácticamente, no tiene capacidad el transportista para marcar el precio, sino que estamos ahí pendientes de que le guste el precio al cliente, no otra cosa. En los servicios no... Las empresas, bueno, sí se diferencian unas de otras en la prestación de servicios, pero no hay unas grandes diferencias en la prestación de servicios. Transportar una mercancía de un lugar a otro, pues en teoría lo sabe hacer mucha gente. Tienes que estar preparado, pero lo sabe hacer mucha gente. Y la principal dificultad es esa diferencia que hay de potencial entre el cliente y el transportista, pues ha hecho, por ejemplo, que el conductor se vea obligado a cargar y descargar el vehículo. Esa era una de nuestras reivindicaciones, que se alarguen los tiempos de espera muchísimo para la carga y descarga, y otra serie de problemas, ¿no? De esta índole. Por ejemplo, y ya, claro, el que ha venido a ser el colmo de los colmos ha sido la elevación de los precios del combustible de una manera meteórica, y el transportista no era capaz de reaccionar. Es decir, tú a un cliente le puedes trasladar a lo mejor una subida de un 3%, de un 2%, de un 5%, pero trasladarle una subida de un 20%, de un 25% en el precio del transporte, eso era prácticamente imposible, Y además es que fue tan rápido que desde el momento en que esas diferencias se producen, pues el transportista, si no era capaz de trasladarlo, lo que hacía es que si ponía su vehículo en marcha se arruinaba antes que quedarse parado. Y eso fue lo que ocasionó precisamente esta protesta generalizada en España, que a nuestro juicio, pues bueno, pues en cuanto a las reivindicaciones, eran las mismas que estábamos pidiendo desde el Comité Nacional, que es un organismo conformado por las distintas asociaciones del sector del transporte que han justificado una representatividad ante el Ministerio. Pues cualquier asociación que justifique esa representatividad puede ser parte del Comité Nacional. ¿Por qué existe el Comité Nacional? Porque también existen muchísimas asociaciones de transportistas. O sea, no existe una sola, son muchas las que hay, y por lo tanto la Administración lo que quería era tener un interlocutor válido. Somos las asociaciones también interlocutores, pero si hay distintas, pues tendríamos que estar todos los días hablando de distintas asociaciones con el Ministerio para a lo mejor pedirle lo mismo. Pues entonces yo creo que fue una buena idea, ya en el año 87, que la ley contemplara este órgano consultivo de la Administración, y era el que se encarga de trasladar los problemas a la Administración, y que cuando la Administración dicta una norma, se consulta al sector a través del Comité Nacional. Bueno, pues nosotros estábamos negociando, ya habíamos negociado en el mes de diciembre una serie de reivindicaciones muy importantes
que nos fueron concedidas en el mes de marzo, como era la prohibición de la carga y descarga, o la cláusula obligatoria de revisión del precio del transporte en función del precio del combustible, o la reducción de las horas de espera en el tiempo de carga y descarga. En fin, había cosas muy interesantes para nosotros que nunca habíamos logrado, y se lograron en ese momento. Pero después viene la guerra de Ucrania, y bueno, ahí, cuando todavía no habíamos empezado a aprovecharnos de esa nueva reglamentación, pues surge esto, y entonces eso prende en el sector. Esto es ya la última gota que ha colmado el vaso, ¿no? Y nos desbordó. Entonces, bueno, pues alguna organización que no está dentro del Comité Nacional, pues movilizó a través de las redes sociales a la gente, y bueno, aquello fue pues, bueno, lo que tuvimos, ¿no? Pero nosotros no estábamos a favor de parar mientras que estamos negociando, porque el Ministerio en ese caso no era culpable de nada hasta entonces. Nos había concedido una serie de acuerdos al Comité Nacional que eran en beneficio del sector. Ahora nos enfrentamos a otra cuestión, pero estábamos sentados en una mesa de negociaciones para conseguir algo que fuera capaz de reducir el impacto del incremento del precio del gasóleo. Y bueno, pues no consideramos desde las organizaciones que negociamos a través del Comité Nacional que era el momento oportuno de hacer una protesta de ese calibre, porque no sé, eso fue la protesta del cabreo, pero no tenía, digamos, una justificación ante el Ministerio, ante la Administración, porque estábamos sentados en una mesa. Claro, y además generó cierto rechazo social esa protesta a la que usted se refiere. El caso es que cuando no es por el gasoil es porque los camioneros, las empresas son víctimas de cualquier conflicto de política internacional, o porque los precios de las mercancías se han disparado, o los autobuses por el problema con los contratos con la Consejería de Educación. Cuesta entender, para el ciudadano de a pie, cuesta entender que un sector económico tan importante como es el de transporte de mercancías y de viajeros por carretera esté siempre tanto tiempo bailando en el alambre en vez de estar, pues eso, consolidado, no sé si decir mimado, pero como mínimo cuidado por lo que representa económicamente para la región y para el país, ¿no? Cuesta entenderlo para los ciudadanos de a pie. Y para nosotros. O sea, para nosotros, porque siempre que hemos recurrido a la Administración, cuando hemos tenido algún problema, yo puedo hablar por Freud, siempre hemos pedido cosas que son razonables, no disparates ni cosas absurdas, cosas que son razonables y que iban a ayudar al desarrollo económico de nuestras empresas. Ahí hemos tenido, por ejemplo, en Murcia, pues la verdad es que grandes hitos, como ha sido la construcción de la ciudad del transporte de Molina de Segura, o el Centro Integrado de Transporte de Murcia. Era una petición de infraestructuras necesarias y que la Administración lo asumió. Oye, o sea, es necesario que haya esto, bueno, y nos apoyó, y en el caso de Molina la desarrolló el Ayuntamiento con la colaboración de la Comunidad Autónoma, y en el caso del Centro Integrado de Transporte, pues constituimos una sociedad de la que nosotros somos parte, formamos parte con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia y la Cámara de Comercio, y bueno, y promovimos el desarrollo de esa infraestructura necesaria, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que cuando hemos dicho algo se nos ha atendido, y cuando seguimos presentando cosas que creemos razonables y no se nos atienden, pues no lo entendemos. Porque eso ha pasado, por ejemplo, con el transporte escolar. No entendíamos esa oposición tremenda a que saliera un concurso con unas condiciones económicas mejores que las que teníamos hace 10 años. No se entiende que en 10 años no haya ha habido incrementos, y ahora más. O sea, ahora yo no sé lo que va a pasar, porque con el gasoil como está, no se prevé en el contrato de transporte escolar una revisión del precio. Así que no sé cómo lo vamos a hacer. O sea, no sé nuestras empresas cómo van a poder atender esos servicios si no hay... mientras que es obligatorio, por ejemplo, en el transporte de mercancías, que haya una cláusula de revisión del precio en función del precio del combustible, porque es un elemento esencial para nosotros, supone más que el costo de personal en las empresas de transporte pesado, pues como en el transporte de viajeros no se tiene en cuenta eso, que afectará menos, pero afecta también. Porque ese asunto con la Consejería de Educación no está resuelto todavía. No se ha resuelto. Los autobuses están transportando, están haciendo su servicio, pero no está el tema resuelto. No está resuelto. No es que solo que no esté resuelto, sino que la Consejería ha seguido su camino y bueno, pues ha puesto en marcha el acuerdo marco. De momento estamos con el contrato antiguo, pero en adelante iremos con contratos nuevos.
bueno, pues ya claro, pero veremos qué es lo que lo pasa. cierto es que desde que surgió estalló el conflicto este con educación, el gasoil ha subido mucho más todavía, ¿eh? Claro, muchísimo más. Con lo cual, el problema que ya presentaron las empresas aquel día ahora es aún más grave. Claro. Y encima, como digo, no se contempla en el pliego de condiciones una revisión que debía de contemplarse en pliegos de condiciones que tienen aplicación a largo plazo, 4 años. Oiga, en 4 años a mí me suben los costes. Lo que no puede haber, no se entiende que no haya se haya previsto una revisión de los precios en función de determinados parámetros. Da igual que sea el IPC, que sea el precio del gasoil y que afecte nada más que un porcentaje, etcétera. Parece que es una cosa lógica. O sea, yo creo que lo que estamos pidiendo no es ninguna barbaridad. Pero bueno, las cosas a veces no son como nosotros pensamos que deben de ser y bueno, los efectos de esto se verán luego. Hablando del tema de los costes de los combustibles, ¿cómo va la implantación de energías alternativas, electricidad, gas natural, hidrógeno en los vehículos? Sabemos que se está avanzando porque aparecen periódicamente noticias de empresas de transporte de la región que incorporan vehículos con nuevos motores a su flota, pero ¿está funcionando, está dando resultados? ¿Va por ahí el futuro? ¿Cómo ven ustedes la cosa? Bueno, yo creo que aquí la Comisión Europea y el Ministerio de Transición Ecológica van o plantean un ritmo de implantación de los combustibles alternativos absolutamente absurdo. No tiene nada que ver con la realidad, en absoluto, no tiene nada que ver con la realidad. Primero se decía, y además ahí hasta están cambiando de opinión. Al principio el gas era lo más potente y a los 4 días el gas ya no vale para nada. Hay empresas de transporte que han comprado vehículos a gas y hablando en términos coloquiales se los van a comer con patatas, porque el gas no es el futuro en absoluto, ya está eliminado de cualquier beneficio que pueda tener en cuanto a subvención o cualquier otro tipo. Entonces, cuando esas empresas tengan que cambiar de vehículo, encima de que el vehículo a gas cuesta muchísimo más que un vehículo diésel, pues el valor residual de ese vehículo va a ser cero. De hecho, pues aquellas empresas que apostaron por el gas, incluso para hacer gasineras, que son carísimas, además son carísimas, pues no sé, a nosotros también tenemos estaciones de servicio, nos lo planteamos y vimos que eso no era la respuesta a nuestro sector, en absoluto. Y no nos metimos, menos mal que no nos metimos en poner una gasinera porque hubiéramos fallado estrepitosamente, pero vimos que no era por ahí. Entonces, el vehículo eléctrico, pues vehículo eléctrico, si ni siquiera para el turismo está desarrollado todavía en plenas condiciones, es decir, nos faltan infraestructuras para la recarga del vehículo. Las baterías son muy pesadas, la extracción de baterías también es contaminante y la construcción de un vehículo eléctrico también contamina, o sea que tampoco es todo lo verde que se quiere ver. Los vehículos no tienen autonomía suficiente, los tiempos de recarga son largos. Entonces, es un vehículo, pues bueno, que para andar por ciudad, al final encarece los costes. Al final se encarecen los costes, claro. Es un vehículo, estoy hablando de los turismos, un vehículo que, bueno, que para andar por trayectos urbanos, pues está bien, es ecológico y está bien, vale. Pero para trayectos interurbanos, de momento no sirve. Y para el transporte, si estamos hablando de aplicar esa tecnología a los vehículos pesados o a los autobuses, tampoco es viable por las mismas razones, pero aquí corregidas y aumentadas, ¿no? Además, aumenta el peso de la tara del vehículo muchísimo. Es cierto que existen vehículos eléctricos ahora mismo, pero que ¿para qué se están utilizando esos vehículos? Pues están utilizando para trayectos cortos, para la distribución urbana. Por ejemplo, aquí hace poco tiempo una empresa nuestra ha comprado 3 vehículos eléctricos para la distribución urbana. ¿Pero qué hacen esos vehículos? Pues en unas distancias muy pequeñas y todas las noches duermen en su base. Entonces, ese vehículo pues, vale, puede ser útil porque lo recargas en tu base y a la mañana siguiente lo tienes útil para estar haciendo los servicios que requieres durante ese día y lo vuelves a recargar. O sea que, bien. O el transporte urbano en autobús, que existan vehículos de este tipo, pues, bien, también lo vemos que puede ser útil. Ahora, eso sí, cuando hablas ya del precio, cuando hablas del precio de estos vehículos, dices, bueno, ¿y esto cómo se amortiza? Pues claro, si un vehículo, hablemos de una cabeza tractora, vale 100.000 euros, el número redondo, y un eléctrico vale 400.000 euros,
eso de alguna manera hay que amortizarlo. Entonces, me parece que no se han hecho bien los números, ¿eh? Porque lo que va a ser, lo ecológico va a ser carísimo, carísimo. Si hablamos del hidrógeno ya, pues otra historia. No hay vehículos todavía, existen vehículos de hidrógeno, vehículos pesados, de lo que se llama pila de combustible, ¿no? Existen vehículos pesados, están con carácter experimental, están funcionando, pero ¿cuánto cuesta una hidrogenera? Y además una hidrogenera verde, es decir, que tiene que suministrarse de energía a base de energías alternativas, o en la eólica o la energía solar. O sea, el coste de esa infraestructura va a ser carísimo, muchísimo, pero vamos, no sé cuántas veces superior a una estación de combustible convencional, que ya no es barata, pero hay que hacer números, hay que pensar cuál es la repercusión de todo eso que estamos haciendo. Entonces, yo creo que se marcan hitos, claro que después es muy fácil decir, 2030, vale, en 2030 todo eléctrico, llegaremos al 2030 y dirán, bueno, como no hemos podido, al 2040, pero mientras tanto están ocasionando una inseguridad en general. El público, el ciudadano de a pie no sabe qué coche comprarse. Si se va a comprar un coche eléctrico, si lo va a comprar híbrido, si lo va a comprar híbrido enchufable, pues no sabe qué hacer. Las ventas para abajo. En los países nórdicos, en Noruega, leía el otro día que han quitado las subvenciones al eléctrico porque claro, cuando tú tienes un coche convencional estás pagando unos impuestos, el impuesto sobre hidrocarburos. Habrá un impuesto al eléctrico, seguro, porque la administración, el Estado, no puede perder unos ingresos impositivos. O sea, primero las subvenciones para comprar el eléctrico serán a corto plazo. Y una vez que se acabe y se empieza a implantar el vehículo de energía alternativa, habrá un impuesto a esas energías. O sea, es un camelo, porque además es que los vehículos diésel de hoy en día, los últimos, ahora va a entrar en vigor la nueva normativa Euro 7, con un diésel emite, eso es otra cosa absurda, o sea, un diésel emite menos partículas de carbono, de CO2, al ambiente que un vehículo de gasolina. Pues ahora prácticamente encontrar un diésel es como buscar la aguja en un pajar, uno moderno, ¿no? O sea, los fabricantes se han inclinado por la gasolina, quizá porque fabricar un motor de gasolina es bastante más barato que un diésel. Entonces, hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Entre tanto se desarrollan nuevas tecnologías, está claro que hay que seguir apostando por, o no dejar de apostar por los motores de combustión diésel cada vez más avanzados, que consuman menos y contaminen menos. Y otro problema, señor Pérez Carro, faltan 20.000 conductores de camión en España. Antes de preguntar qué soluciones hay, yo me gustaría preguntarle por qué faltan conductores. Es una profesión poco atractiva, las condiciones son malas. ¿Por qué están faltando conductores en este momento? Yo creo que por la misma conclusión de por qué faltan pintores, por qué faltan albañiles, por qué faltan fontaneros, por qué faltan... O sea, hay determinados oficios pues, que están ahí libres y la gente no los cubre. ¿Por qué? Pues bueno, porque quizás en España ha fallado, entre otras cosas, la educación mucho. Todo el mundo tiene que salir con un título universitario para ser parado de profesión. O a ser posible ser funcionario también. O a ser posible ser funcionario, ¿no? ¿Qué? Esto no va en contra de los funcionarios, ni mucho menos. Es una realidad. Es una realidad. Es decir, aquí las plazas que se han creado de empleo por el gobierno han sido de funcionarios, no han sido lo que la hayan creado las empresas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues la verdad es que profesiones que antes eran muy demandadas, ahora mismo han caído como si fuera algo de menor categoría, o que requiere más esfuerzo. Claro, estar en una mesa detrás en un despacho o en un escritorio, pues quizás sea una forma distinta, tienes tu jornada de 8 a 3 o de 8 a 2 y de 4 a 7, en fin, algo más llevadero que tener una jornada laboral que sales de casa, sobre todo porque lo que nos faltan fundamentalmente son conductores de larga distancia. Nosotros estamos preparando en nuestra escuela de conductores y al final pues se van al corto recorrido si son camiones, o se van a hacer oposiciones a bomberos porque necesitan el permiso de conducir, o a cualquier otra actividad menos al transporte internacional, que es el que a nosotros nos interesa. ¿Qué es más duro? Sí,
Las condiciones, eso de no dormir todos los días en tu casa, pues no a todo el mundo le resulta atractivo, lo primero. Estar de 30 días que tiene el mes a estar 20 días fuera de casa es duro, eso lo entendemos. Ahora tampoco, y yo no digo que no estén que no estén mal retribuidos, que quizás debieran de estar mejor retribuidos, siempre que lo permita. El negocio es que aquí no hay muchas cosas que se unen. Si yo no puedo repercutir, como decíamos antes, no puedo trasladar mis costes al precio del transporte, difícilmente voy a poder incrementar mis costes de salarios, ¿no? A todos nos gustaría poder ofrecer a nuestros trabajadores mejores condiciones económicas y mejores condiciones sociales o laborales. Las laborales no las fijamos nosotros, las fija el mercado. Hay que ir de aquí a Alemania y se tardan 3 días en ir y hay que dormir, tienes que dormir fuera de casa 20 días al mes. Y ¿esto está compensado con el sueldo que tiene el conductor? Pues a lo mejor no, pero un conductor gana más, bastante más que un auxiliar administrativo, bastante más. Es decir, que a lo mejor no está compensado lo suficiente, pero está compensado. Entonces, son una serie de cuestiones, luego, eso que nos han complicado los cargadores. Ahora, ¿cómo voy a...? Que lo hemos estado defendiendo nosotros. Nosotros hemos defendido la prohibición de la carga y descarga por parte del conductor. Estamos defendiendo derechos sociales. Pues bueno, es que un conductor, después de haber hecho 1000 kilómetros, que llegue a una gran superficie y tenga que descargarse además el camión, con palés que pesan 1000 kilos y con una traspaleta manual, que no es su trabajo. No, es devaluar su profesión, es desacreditar su profesión. Entonces, lo están desacreditando y por eso, no por la empresa en sí, sino los propios clientes están haciendo, por ejemplo, que no tengan zonas de descanso adecuadas. Lo vimos en la pandemia. Fue tremendo, ¿eh? Ningún centro de carga tiene unas... bueno, ninguno, no. Pero la inmensa mayoría no tiene instalaciones para atender las tripulaciones de los vehículos que llegan allá a descargar. Ponga usted el vehículo aquí y búsquese la vida. Entonces no tienen un aseo, no tienen una sala donde sentarse un rato mientras que le cargan o esperan a descargar. Se tiene que buscar el tío de la vida. Si hace calor fuera del camión, porque a lo mejor no le dejan entrar. Debajo de un pino, para donde pide. Bajo un pino, todas estas cosas. Como digo, son las cargas y descargas, las esperas, el maltrato en la... Bueno, pues eso ha hecho que el profesional esté un poco ya hasta las narices, ¿no? Y a lo mejor hasta eso no se paga con dinero. A lo mejor hay cosas que se resuelven de otra manera. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer ahora? Lo que le hemos trasladado al Ministerio es que si queremos tener conductores, las condiciones de trabajo de los conductores tienen que ser mejores. Tiene que haber una relación de mucho mejor trato, de consideración hacia el conductor en los centros de carga, en todos los sitios, ¿no? Porque es una persona que al final está cumpliendo una misión muy importante, ¿no? Además es el representante de la empresa de allí donde va. En fin. Y lo que han hecho ustedes, y con esto terminamos, porque es interesante lo que se está contando y tanto que se nos ha ido el tiempo de las manos. Han firmado ustedes un acuerdo con el Ministerio de Defensa para que 1000 reservistas, cuando terminen su actividad en las Fuerzas Armadas, puedan tener o darle continuidad a su vida laboral, si lo desean, como conductores. Sí, así es. Nos pareció interesante esta propuesta porque además el personal de las Fuerzas Armadas es un personal que está bien formado ya de entrada, aunque sea en otro tipo de materias, pero está bien formado. Tienen una formación sólida, tienen capacidad de sacrificio, tienen una serie de valores que a lo mejor se necesita también para ejercer la profesión. Y por eso firmamos este acuerdo en el que todos los reservistas que pasen a la vida civil, pues que poderlos... Eso interesa al Ministerio de Defensa porque sería incorporar a esos reservistas a la vida civil activa y a nosotros nos interesa aprovecharnos de eso también y conseguir que este personal, que para nosotros ya tiene unas condiciones de cualificación óptimas, pues además de esa pueda desarrollar la actividad como conductor o como en operaciones logísticas dentro de los almacenes o cualquier otra actividad, mecánicos, etcétera. Fundamentalmente nosotros los vamos a formar para que puedan ser conductores. De hecho, antes, hace muchos años, cuando la mili era obligatoria, muchos de los conductores que aparecían en el sector era porque habían obtenido el permiso de conducir haciendo la mili.
Entonces, pues bueno, teníamos ahí una fuente de mano de obra muy importante, que además no requería ni que la formáramos, siempre tendríamos que darle unas instrucciones, una formación, pero el carnet ya lo llevaban, ¿no? Y además pues era un personal cualificado y bien preparado. Y nosotros creemos que eso puede ser una alternativa muy, muy interesante para ambas partes. Pues a ver si funciona. Manuel Pérez Carro, secretario general de AFROET, feliz 40 aniversario, el suyo personal en la AFROET como de la organización en general, y a ver si durante los próximos 40 años se despeja un poco el horizonte, porque si no, ninguno de los bienes que tenemos a nuestro alcance diariamente, por ejemplo, el papel higiénico y la leche, cito estos dos que fueron objeto de polémica recientemente, ¿no? Ninguno de estos dos los tendríamos físicamente en la despensa de casa si no fuera por el transporte. Y todo el mundo tiene derecho a trabajar en unas condiciones medianamente dignas. Señor Pérez Carro, lo dicho, muy amable, muchas gracias y feliz 40 aniversario. Muchas gracias a ustedes. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes y si quieren nos encontramos mañana aquí a las 4 en Voces de la Región. Hasta entonces.